Este es la edición número 14 de estos encuentros. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Qué valor le asignamos? Óscar Vidarte, internacionalista, nos acompaña esta mañana y él nos puede quizás un poquito contar la importancia de estos gabinetes. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Carlos, un placer estar contigo nuevamente. ¿Cuáles son los problemas comunes que tiene el Perú y Ecuador que pueden de alguna manera en estos espacios encontrar vías de solución? Pues recordemos que la agenda entre Perú y Ecuador es vasta. Recordemos que los gabinetes binacionales surgen como un mecanismo a finales de la primera década del siglo XXI para pues implementar, hacer posible los acuerdos entre Perú y Ecuador firmados en el año 98. Y el año 98 expresan acuerdos que pasan por temas variados, desde medidas de confianza mutua en materia de seguridad hasta aspectos comerciales. Y como nos damos cuenta, la agenda bilateral, hay temas que incluso implican los diferentes sectores que existen en el país. De ahí que, por ejemplo, en la actualidad se van a revisar más de 100 acuerdos que se han tomado en el último gabinete binacional hace 3 años y ver pues cuál es su situación. Y yo no tengo ninguna duda de que en esta ocasión se firmen otros 100 acuerdos. Claro, la pregunta es qué tan importantes son estos acuerdos. Y yo creo que este es un momento clave, sobre todo porque el anterior gabinete binacional se realizó hace 3 años, es decir, que se dé un relanzamiento, no solamente los gabinetes binacionales, considerando que este gabinete binacional es pues el referente de todos los gabinetes binacionales que el Perú tiene con otros países, sino que además creo que es importante relanzar la relación bilateral. Ya solo el hecho de tener este espacio de confianza mutua me parece valioso, pero no quiero dejar de pensar en lo que tú has señalado. Se firman muchos acuerdos, pero me preocupa el seguimiento a los mismos y si llegan a concretarse, porque las dinámicas de los gobiernos son diferentes, los tiempos son diferentes, Óscar. Es cierto, por eso los gabinetes binacionales tienen mecanismos también que hacen seguimiento, se van a revisar la situación de los acuerdos y en general en el proceso, porque esto no solamente es una reunión anual, sino, o por lo menos era anual hasta antes de la pandemia, sino que también hay reuniones a otro nivel en los cuales se ve el seguimiento. Yo hablaba hace unos minutos del éxito de los gabinetes binacionales y creo que el éxito creo que está en gran medida sostenido sobre la base de lo que ha sido este gabinete binacional. El gabinete binacional Perú-Ecuador ha logrado avanzar la relación. Es cierto que la paz del 98 fue crucial, pero luego de la paz del 98 se han creado una serie de mecanismos institucionales, me parece el más importante los gabinetes binacionales, que han dado pie justamente a que la relación, luego de más de 20 años de la paz con Ecuador en el 98, la relación haya cambiado positivamente de manera muy importante. Completamente. Nuestros vínculos con el Ecuador son hoy de otra calidad y de otra magnitud a los que vivimos en los años 80 y 90. Óscar, si se tocan temas fronterizos, ¿qué valor le asignarías a la posibilidad de incorporar en las mesas a los gobernadores regionales de las zonas de frontera, Óscar? No tengo información de quiénes van a participar en este gabinete binacional, pero en anteriores gabinetes binacionales, y no solamente hablo del caso ecuatoriano, se han incorporado autoridades locales. Autoridades locales han participado de los gabinetes binacionales porque, seamos sinceros, como tú bien lo dices, uno de los tantos temas de la relación bilateral entre los países es el tema fronterizo. No podemos pensar todo desde la perspectiva de Lima y Quito, Lima, Santiago, y creo que el interés local es muy importante. Y de alguna manera este gobierno ha mostrado, por lo menos con los cancilleres que hemos tenido, cierto interés por el desarrollo local. Así que veremos si en esta ocasión, ojalá también participen autoridades locales que puedan también expresar sus necesidades, que son distintas a las de nuestras capitales. Óscar, a mí me parece que puede ser un espacio interesante para lo que uno pensaría como lo menudo, que no deja de ser importante, ¿no es cierto? Pero me pregunto si es un espacio para lo trascendental. Políticas de largo plazo, disminución de compra de armamento, o sea, las cosas duras. ¿Te imaginas resolviéndose en espacios como este? Debe hacerlo. Yo creo que en anteriores ocasiones yo estoy convencido, por ejemplo, que los gabinetes binacionales que el Perú y Ecuador tuvieron, por lo menos en los primeros años, hicieron posible, por ejemplo, el acuerdo marítimo de límites marítimos entre Perú y Ecuador, que fue fundamental para Perú en el proceso con Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Así que yo sí creo que estos espacios
pueden ser pues escenarios para conversar de grandes políticas que puedan de alguna manera satisfacer nuestros intereses comunes. Ahora, hay un problema grave, ¿no? Y el problema es que algunas veces esto es difícil cuando tienes gobiernos, en ambos casos, con grandes problemas de gobernabilidad, ¿no? Grandes problemas en su relación ejecutivo-legislativo, que no solamente es el caso peruano, el caso ecuatoriano también es un caso y lo hemos visto en estos días con los cambios en el gabinete, con los problemas que tienen con el Congreso ecuatoriano. Así que en esas circunstancias algunas veces es muy difícil avanzar o proponer grandes políticas cuando tus prioridades pasan por, digamos, la sobrevivencia interna. Pues das en el clavo. Yo pensaba anoche un poco esta entrevista y decía con quién se van a sentar los pares peruanos cuando justamente el presidente Lasso le ha pedido la renuncia a todo su gabinete. Exacto, y eso creo que en el caso ecuatoriano es resultado, así como en el Perú existen una serie de dinámicas internas, creo que después de un año hay muchas críticas respecto a los resultados del gobierno, respecto a lo que se propuso en un inicio de la campaña hace un año, la relación entre ejecutivo y legislativo está en su peor momento, hay un quiebre importante dentro del gabinete, porque recordemos que el pedido de renuncia o el pedido de cambio que hace el presidente del gabinete es posterior a una serie de renuncias. Varios ministros renunciaron a sus cargos por diferencias con el gobierno, lo cual refleja una ruptura no solamente entre legislativo y ejecutivo, también dentro del mismo gobierno. Seguro. Entonces, probablemente ese es el momento de mayor debilidad del presidente Lasso en el último año. En ese contexto, pensar en grandes cosas a nivel internacional se hace muy difícil. Ahora, hoy me imagino más cómodo al presidente Castillo en un gabinete binacional con Chile y con Boric que en un gabinete binacional en Ecuador con Lasso, que viene de un mundo y de una ideología completamente diferente, ¿no? Sí es cierto, pero también es cierto que a pesar de las diferencias ideológicas, en estos últimos, digamos, 8 o 9 meses del gobierno del presidente Castillo, la diplomacia peruana ha logrado que nuestro gobierno mantenga relaciones muy cordiales, tanto con presidentes o gobiernos que puedan ser afines ideológicamente o con aquellos que no son afines. El ejemplo es Colombia, el presidente está en Colombia, el presidente viajó a Estados Unidos, es decir, yo creo que algo que la Cancillería ha hecho muy bien es quitar, ¿no? Este sello que muchos creían tenía nuestro gobierno como un gobierno de izquierda, que se iba a asumir una política exterior chavista de confrontación frente a cualquier cosa que no huela a izquierda. Yo creo que mal que bien estos 8 o 9 meses nuestro gobierno ha demostrado pues mucha pluralidad. Se reunió con Bolsonaro, estuvo con Duque, ahora está con Lasso. Yo creo que eso es un punto importante, sobre todo en un mundo globalizado donde no podemos pues construir relaciones que se dividan entre buenos, malos, amigos, enemigos. Sí, pues es verdad. Así no se construye una comunidad latinoamericana tampoco en esos términos. Óscar, mientras te escuchaba y hablábamos de la buena relación peruano-ecuatoriana, que está íntimamente ligada a lo que ocurre luego del conflicto del CENEPA y los acuerdos de paz, ¿no es cierto? Y a partir del reconocimiento por parte de Ecuador del protocolo de límites de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Me preguntaba qué fue de Tiwinsa, Óscar. ¿Qué pasó con ese espacio de tierra que el Perú no se dio en propiedad, en soberanía, no le dio soberanía al espacio, pero se lo reconoció como un espacio para que Ecuador recordara, digamos, a la gente que murió en el conflicto? Bueno, el gran problema de Tiwinsa fue en su momento que se le dio en propiedad privada, pero con una propiedad privada muy particular, porque Sí, no podía ser expropiada. sí. Entonces, no ser expropiada, muchos decían, es una propiedad, es una supra omega propiedad privada, ¿no? No es soberanía. Ahora, el problema de Tiwinsa es que no existen los accesos, digamos, porque es un territorio muy agreste, muy difícil, no existen aún los accesos para que se pueda, digamos, ir a ese lugar, ¿no? Y son muchas de las cosas pendientes que Perú y Ecuador tienen aún, pues, en agenda, producto de los acuerdos del 98. Los acuerdos del 98 sentaron las bases con una serie de temas, una serie de debates, una serie de propuestas que están todavía en proceso, ¿no? Y obviamente los países tienen prioridades y no sé qué tanta prioridad sea en este momento gastar dinero para hacer un acceso a Claro. un territorio agreste y ahí hacer algún tipo de lugar conmemoratorio. No creo ni que para Perú ni para Ecuador sea un tema aún pues prioritario. Bueno, Óscar, quería agradecerte mucho esa mirada, compartir con nosotros estos temas. De verdad, gracias por haber estado con nosotros en Noticias Mañana. Un gran abrazo. Carlos, un placer cuando quieran. Óscar Vidarte ha estado con nosotros, internacionalista.